Hoy continuaremos con el tema 8 cosas que no deben faltar en una iglesia. En el programa anterior habíamos dicho que si asistes a una iglesia o la lideras, existen 8 cosas que no deben faltar y habíamos tratado los primeros 4: los milagros, la oración, el amor y la liberación. Y el que le sigue a estos es el ayuno. Y podemos mirar nosotros en la santa palabra de Dios que esta nos explica a través del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, verso 21, nos dice de la siguiente manera: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús allí nos está explicando a través de un ejemplo vivido que había un endemoniado al cual no podían sacarle el demonio sus discípulos, a pesar de que reprendían y oraban encima de este. Jesús les indica, les enseña, les orienta a sus discípulos de que hay cierto género de demonios que no salen solamente con la reprensión ni con la oración, sino que se necesita ayunar. ¿Y por qué se necesita ayunar? Porque el ayuno permite romper cadenas de opresión, permite romper lazos que amarran a la gente muchas veces al pecado, o muchas veces la maldición. Necesita experimentar el creyente el ayuno para poder romper con ello. Jesús les explicaba a sus discípulos que se necesitaba entonces del ayuno para que la persona que fuese a echar el demonio estuviese lo suficientemente preparada y fortalecida para romper, para liberar del yugo a esa persona que había sido esclavizada o atormentada por un demonio mucho más fuerte. Otro elemento, la otra cosa que no debe faltar en tu iglesia es la evangelización. Es una de las misiones primordiales de la iglesia, evangelizar, llevar las buenas nuevas a todas las demás personas que están en este mundo. Aquellos que no han conocido de Dios experimentarán y conocerán de Él solamente si la evangelización llega a ellos. Miremos nuevamente nosotros la escritura allá en el libro de San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15. Y dice así la santa palabra de Dios: y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si había algo que caracterizaba mucho a mi generación y generaciones anteriores, era que la iglesia preparaba a sus integrantes, a sus miembros, para que llevasen el evangelio a otras personas. Hoy en día muy poco se ve, quizás es nulo, el que se haga una campaña evangelística en un estadio, en una plaza o en un espacio abierto para que todas las personas que pasen y lleguen conozcan de Jesucristo. Obviamente las misiones no necesariamente tienen que ser en otros países, aunque lo ideal es eso, sino también en nuestros barrios, en nuestras veredas, en departamentos cercanos al nuestro o en otras ciudades o en pueblos muy lejanos donde la palabra no se ha expandido. Ahora, también la evangelización puede hacerse puerta a puerta. Podemos hacer brigadas para ir de casa en casa llevando un volante. Si de pronto no tenemos la facilidad de hablar, somos penosos, nos da un poco de dificultad manifestarle a otra persona, pues con un simple folletico que le llevemos y le entreguemos, estamos evangelizando. Asimismo, hacerlo dentro de nuestro seno familiar. Aquellos familiares que aún no conocen de Dios, los primeros llamados a evangelizarlos somos nosotros, sus familiares. Por eso Dios nos ha escogido en esa familia. De igual manera, en nuestro trabajo, a través de una palabra de aliento y también con el ejemplo, porque nuestro ejemplo es la mejor manera de manifestar al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuevamente, repito, muy poco se ve el que se haga una campaña evangelística. Ya las iglesias prácticamente han dejado de hacer esto. 15 años atrás se hacían campañas evangelísticas en los estadios, se invitaba a través de la radio a la gente, a través de la televisión para que se acercaran, porque el evangelista venía a traer una palabra de liberación, una palabra de convencimiento, una palabra con milagro para esas personas que no conocían de Dios. Ese evangelista hoy en día, creo que en la iglesia o en las iglesias prácticamente está acabado. Sin embargo, ojo a esto,
encontramos personas que ya no evangelizan ni se creen pastores, más bien se dan el seudónimo, se dan un nombre como conferencistas, talleristas, seminaristas. Es decir, estamos tomando algo que no es propio de la iglesia, sino del mundo, y lo estamos tratando de amoldar. El siguiente punto es tan importante como los anteriores, porque si llegara a faltar, la iglesia no tendría los soportes suficientes para aferrarse, sostenerse y poder llevar a cabo su misión. Y esta tiene que ver con los maestros. En la iglesia no pueden faltar, así como el evangelista no puede faltar en una iglesia, tampoco pueden faltar los maestros. El libro de Efesios, capítulo número 4, verso 11, nos dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El siguiente dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Son los líderes, son los maestros quienes dan esa fuerza, quienes son esas columnas que sostienen la iglesia al enseñar, al capacitar al resto de la congregación. ¿En qué se nos capacita? ¿En qué se nos entrena? En entender la palabra, en predicar la palabra, en mejorar nuestras conductas, en buscar a Dios, en mejorar nuestra alabanza al Señor y muchas otras maneras. Los maestros tienen esa particularidad que van a la palabra, la estudian, la escudriñan y nos la desmenuzan. Y nos enseñan a profundidad, no solamente en un culto general, sino a profundidad los conceptos bíblicos, la palabra como tal. Y por último, sin ser menos importante, la llenura del Espíritu Santo. Y créame que esto nos está costando bastante hoy al interior de nuestras iglesias, porque muy poco primero se predica acerca de la llenura del Espíritu Santo. Quizás lo que más se predica es acerca de cómo mejorar nuestras finanzas, de cómo mantener un buen hogar, de cómo quizás en alguna manera orar, cómo salir de una depresión y cómo mejorar quizás nuestras relaciones interpersonales. Pero fíjese bien que no se nos enseña a buscar la llenura del Espíritu Santo. Allá en el libro de Hechos, capítulo 2, nosotros encontramos claramente que Dios nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 2, que debemos procurar la llenura del Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y yo quisiera preguntar respetuosamente a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes tienen los dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes se les ha manifestado en lenguas la llenura del Espíritu Santo? Estoy seguro que muchos, si son sinceros, saben que todavía no han degustado de eso. Hace tiempo atrás, bíblicamente, y hace 20, 15 años atrás, la iglesia procuraba la llenura del Espíritu Santo en sus miembros. ¿Y saben por qué? Porque si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, que fue una promesa que Jesús dejó en la palabra para cuando Él se fuera, el Espíritu Santo vendría y llenaría los corazones de cada uno de los creyentes. Si nos llenaba el Espíritu Santo, entonces tendríamos la fortaleza de poder seguir viviendo en este mundo, de poder enfrentar los problemas, de poder hacer milagros y prodigios. Pero si no tenemos la compañía del Espíritu Santo de Dios, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo de Dios, si no tenemos su manifestación en nosotros, no me vengan a decir ahora que solamente es con pedir y no que se manifieste. Debemos pedir la llenura del Espíritu Santo, pero este también se debe manifestar en nosotros. Y créame que una de las manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Es la manifestación de los dones y ministerios en nosotros. La sanidad, la liberación, la evangelización. Muchas cosas se van a manifestar en nosotros. Pero mire que pedimos más y estamos equivocados en eso. Pedimos mucho más. Dinero, casas, carros, que son necesarios, claro que sí, pero no más que la llenura del Espíritu Santo. Y eso lo hemos perdido. Y es bueno reconocerlo,
que si en nuestra iglesia, donde nos estamos congregando, no se ministra la llenura del Espíritu Santo, no se nos motiva a buscar la llenura del Espíritu Santo, ahí está faltando algo. Allí se está fallando en algo. Si usted es un líder, un pastor, una pastora, y no está predicándole a su pueblo y no le está ministrando acerca de la llenura del Espíritu Santo, hay un faltante. Y créame que es un pilar fundamental en la iglesia. Cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, cuando un miembro está lleno del Espíritu Santo, muy difícilmente el enemigo, el diablo, lo va a mover del lugar donde Dios lo ha colocado. Difícilmente se va a echar atrás si tiene problemas económicos. Difícilmente se va a echar atrás si tiene problemas en su familia. Y difícilmente el diablo le va a poder poner la pierna encima, porque este cristiano o esta cristiana se va a levantar en oración, va a ministrar, va a reprender, va a orar y Dios va a actuar. Créame que es así. Créame que Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer porque está dentro de ti actuando a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Así que al llegar a tu iglesia, no te fijes tanto en las cuatro paredes, no te fijes tanto en las sillas ni en el aire que te ponen, sino más bien asegúrate de que estos 8 puntos, estas 8 cosas se estén dando dentro de tu congregación. Una congregación donde tú asistas es sana si estas 8 cosas se dan. Amigos, así hemos llegado a la parte final de este programa. Espero que haya sido de gran bendición a tu vida. Soy Alcides Manuel Suárez Andosilla y te invito a estar con nosotros en una próxima ocasión. No sin antes invitarte para que si tienes alguna otro elemento que se me ha escapado en este programa, lo anotes aquí en los comentarios y me des un compartir para que otras personas también conozcan de este programa y también de este tema tan interesante que nos ha tocado fraccionarlo en 2 programas. Bueno, Dios continúe bendiciéndote abundantemente. Hasta una próxima.